Y agradecido de que estemos acá de vuelta, agradecido al universo, a la vida, al buen Dios, que estemos acá de vuelta y que estemos compartiendo este espacio nuevamente. Te dejo que te presentes como es eh, habitual para los que no te conocen y bueno, los que te conocen ya saben quién sos, así que adelante nomás. Bueno, simplemente me presento como Luis Raño, un buscador de por vida. Soy una persona que de formación humanista, pero que ha trabajado mucho siempre formando a los humanos con recursos, como digo yo, y no a los recursos humanos, porque suena fusible, que se cambia de una manera u otra cuando uno ya no lo necesita. Y en ese sentido me llevó a trabajar también por el futuro. La inquietud nació a ver cómo analizar, estudiar, investigar, vivir el futuro que emerge en el presente. Y como mi formación humanista de profesor y licenciado en filosofía me ayudó a darme cuenta cuáles eran los paradigmas, modelos, sesgos, bloqueos que no me permitían ver el futuro emergiendo en el presente. Y de ahí que ya hace 20 años con Javier Vitale y otros fundamos el Centro de Estudios Prospectivos de la Universidad Nacional de Cuyo, del cual soy director hasta el día de hoy, que aguantan todavía los jóvenes. Y también he trabajado en gerenciamiento de recursos humanos en varias organizaciones. De tal manera que mi formación es por un lado humanista, filósofo, por otro lado educador y por otro lado gestor en la formación y acción de recursos humanos. Bueno, gracias Luisito por la presentación. Me presento yo para los que no me conocen, soy Gustavo Olivera, soy coach y consultor en proceso de transformación y cambio. Trabajo bastante con empresas familiares. También me dedico al desarrollo humano en general, ¿no? También trabajo con otros equipos y otras personas que no están en empresas familiares, que están en corporaciones. Siempre me gusta el ámbito organizacional, así que siempre trato de moverme ahí, o en el ámbito colaborativo y colectivo. Así que bueno, ese eso es un poco lo que hago y además de otras cosas. Y además de promover esto, que me encanta el tema del aprendizaje y la educación, pero aparte es una inquietud real, concreta y creo que nos debería interesar a todos. Por lo tanto, con Luis, cuando estuvimos el año pasado en los lives que hicimos, que tocamos el tema, ¿no?, de la educación del futuro. Por otro lado, yo tengo clientes que tienen colegios, que están en el mundo de la educación como negocio, además de ser profesor de posgrado y de universidad, y creo que es algo a lo que hay que meterle mucha cabeza, como decimos acá en Argentina, porque hay grandes desafíos en el tema de educación y de aprendizaje, y ahí sí me salgo del ámbito educativo puramente, si no me voy al mundo de las organizaciones, al mundo del ser humano, y cómo hoy está configurado el aprendizaje desde cuando somos chicos hasta lo que necesitamos para ganarnos la vida, porque en definitiva de eso se trata también, ¿no? Pero aparte de ganarnos la vida, hacerlo con amor y dar lo mejor de nosotros, nuestro talento ahí donde queremos estar y donde, como dicen en el Ikigai, por lo que me va a pagar el mundo, para lo que soy bueno, donde quiero estar, lo que me apasiona en esa conjunción, este, estar ahí ganándonos la vida, ¿no? Entonces, para mí es una inquietud crucial por todo lo que estoy viendo, ¿no?, que está pasando y por la configuración de las redes humanas en términos de educación y lo que no está cambiando más que lo que está cambiando. Eso es lo que más me preocupa. Así que, eh, bueno, Luis, cuando empezamos a conversar de esto, me dice, pero ¿el futuro de la educación o la educación del futuro? ¿No? Como pregunta. ¿A dónde? ¿Cómo? Bueno, Bueno, ahí mira, dice eso. Iván, Pablo, perdón. Pablo, Pablo, buenas tardes. ¿Cómo estás? bienvenido. Un gusto. Mira, es cierto que hablamos recién. Yo estoy muy contento porque soy cierto, de alguna manera me cuesta hacer videos. Y como te decía, gracias a los lives que iniciamos el año pasado, realmente me ha permitido
pensar, improvisar, estar siempre al día, actualizar incluso los estudios, las investigaciones, las ideas. Y con la educación pasa algo interesante, que es que siempre he tratado de estar un poco adelantado a lo que ocurre, siempre he estado tratando de trabajar en proyectos anticipadores, proyectos de futuro. Ejemplo, en el año 1995, 94, 95, con la profesora licenciada Dora Balada, tuvimos a cargo el programa de informática educativa de la provincia de Mendoza. En 1995 teníamos internet dedicada, colocamos 400 laboratorios de informática en las organizaciones. Acá está Cecilia Rasquio, que trabajó con nosotros también, está presente en estos momentos. Hola Cecilia, un gusto, gracias por Y estar. en un esfuerzo colectivo se pudo incorporar, en ese momento era incorporar la computadora, la informática. Nosotros lo que incorporamos fue proyectos educativos que utilizaban tecnología aplicados a la educación. No eran cursos ni de computación, ni de informática, ni de Word, ni de Excel, de nada de eso. Lo que queríamos era lo que hoy se llamaría crear ecosistemas educativos, situaciones de enseñanza-aprendizaje, ambientes colaborativos donde los niños y jóvenes, utilizando la tecnología y con el recurso y concurso del docente de contenidos y del docente tecnológico, crearan proyectos innovadores. Estoy hablando 1995. Quiere decir que 30 años atrás ya estábamos trabajando en lo que hoy todavía la educación intenta llevar adelante. Y es porque nosotros ya en esa época trabajamos en la educación del futuro, no en el futuro de la educación que nos rodeaba. Y era un ecosistema porque participaban los docentes, los directivos, los alumnos, los padres, que eran quienes más nos apoyaban en llevar adelante. Llevamos computadoras a Bardas Blancas, llevamos a las fronteras, 400 laboratorios, 11 laboratorios además de los que estaban en los colegios para que los profesores, los docentes estudiaran a su ritmo. Las vicisitudes de este país, las idas y vueltas políticas destruyeron todo. Se quedaron con la educación, no del futuro, sino con el futuro de la educación, que no, el problema no es la incorporación, ya lo vimos en ese momento, de las modernas tecnologías, era la comprensión retardada que tenían quienes dirigían políticamente la educación. Y ahí hay un gran problema. Hoy podemos incorporar la inteligencia artificial generativa, podemos tener como ahora aulas virtuales y todo, pero si quienes les toca conducir la educación del futuro, crear la educación del futuro, pero sus mentes, que en la mayoría de los casos, por una cuestión etaria, son del siglo XX, formados con argumentos del siglo XVIII, XIX, es muy difícil. Es decir, no es simplemente incorporando artefactos, tecnología, que las cosas van a cambiar. Por eso se llamaba ya en ese momento una comprensión retardada, es decir, la evolución, la aceleración de los cambios va muchísimo más rápido que la comprensión de las personas de lo que está sucediendo. Bueno, esto, Entonces uno, por un perdón, dale, lado dale. percibe, por un lado percibe los cambios, pero el problema Ujú. es cómo interpretamos los cambios. En ese Sí, momento se interpretaron como que nosotros nos metíamos dentro de una estructura educativa formal, antigua, obsoleta, y que pretendíamos destruirla y cambiarla, cuando en realidad lo que nosotros queríamos era pasar de la educación del futuro, esa educación actual, a la educación del futuro.
Y ya, eso fue en 1995-96. En el año 97 armamos el primer cibercafé educativo universitario en la Universidad de Congreso, año 97, con internet dedicada. Es decir, y así sucesivamente hemos estado en proyectos y tratando de incorporar el futuro en la educación. Pero es muy difícil cuando lo que hay que cambiar es lo que vos siempre decís, el mindset, la mentalidad, es decir, la Ujú. anticipación, pero no en los niños. Los niños Ah, bailaban con nosotros, disfrutaban con nosotros, no se querían ir de la escuela porque en ese momento no tenían las computadoras en sus casas. Hoy la tienen en la mano, hoy tienen la inteligencia artificial en la mano. Por lo tanto, hoy, y vamos a hablar, hay que ver cuáles son las habilidades, destrezas, competencias que hay que trabajar, más que en el niño, en el educador, en el formador de ese niño. Es decir, porque el niño ya viene con una capacidad y una destreza increíble, pero lo que nos faltaban en ese momento y hoy todavía es los guías que, respetando la capacidad, la libertad de aprendizaje, permitan que esos chicos ejerzan y desarrollan la sabiduría que llevan adentro. Entonces, es ahí donde tenemos que empezar a distinguir entre el futuro de la educación, como está todavía hoy, a la educación del futuro. Te escucho. excelente, excelente. Bueno, hay para varias cosas para traer, ¿no? El tema de la imposibilidad de la curva de aprendizaje que se da en, en el ámbito público, porque pasa esto, que cada uno que viene con su receta, y ni hablar si es ideológica, olvídate, y destruye todo lo que se hizo hasta un momento y vuelve a empezar desde cero. Entonces, nosotros vemos que en las organizaciones públicas es muy difícil que se genere curva de aprendizaje porque en definitiva se borra con el codo lo que se escribió antes con la mano, ¿no? Y esto es parte. Después otra cosa más que esto que acaba de traer también tiene que ver con que nosotros vemos desde hace mucho tiempo que la respuesta que no ha podido dar el sistema, el sistema público de educación lo ha dado el sistema privado. O sea, no solamente el sistema privado de educación, sino las organizaciones. Yo veo mucha innovación en términos de aprendizaje a nivel de empresa, de organización, porque en definitiva la organización está volcada a ser competitiva necesariamente, a adoptar los cambios rápidamente, a incorporar nuevas formas de hacer, nuevas formas de ver. Por lo tanto, gran parte de la educación y cambio ahí el paradigma del aprendizaje y de la tecnología, de las nuevas, y cuando hablo de tecnología no hablo de tecnología, perdón, tecnología informática, sino hablo de las tecnologías humanas, de todo lo que tiene que ver con nuevas formas de hacer, vienen del campo de lo privado y del campo de la empresa y pasan al campo de lo público, porque en definitiva, o de lo público o de la educación, por eso también todo el advenimiento esto de las formaciones informales, ¿no? O sea, hoy tenemos un mundo eh, exitosísimo y necesario que tiene que ver con la formación informal que no está dentro del sistema educativo público o el sistema educativo que tienen los países en general, ¿no? Ni hablar acá en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica donde es más importante sostener por ahí el esquema, como decía, lo que siempre se hizo igual, sostener eso, el status quo, que agarrar e innovar. Y bueno, obviamente en la innovación hay que hacer cambios y en los cambios a veces hay gente que gana y hay gente que pierde, ¿no? Y a veces la sensación de pérdida no es una pérdida real, sino es la sensación de pérdida de poder, de pérdida de estabilidad, de pérdida de cosas que en realidad después se pueden recuperar en un nuevo punto de equilibrio. Eso por un lado. Y por otro lado, también un poco desafiar esta concepción de la educación parados desde el punto de vista del educador, porque hoy necesitamos pararnos desde el punto de vista del aprendiz, necesariamente. Ya era así hace muchos años, ¿no? Pero hoy, como vos dijiste recién, los niños, los jóvenes y demás vienen con otro mindset y necesitamos otras cosas para aprender. La participación, ya el docente, el profesor, incluso el facilitador en las organizaciones, y de ahí viene esto de la facilitación, ¿no? El facilitador de aprendizaje, de llevar este modelo al mundo de la educación, ya no podemos tener el profesor que se la sabe toda. Hoy el profesor, el docente tiene que ser un facilitador de aprendizaje porque
el conocimiento está en la mano. O sea, hoy eh, le pregunto lo que le pregunto a ChatGPT y me lo dice. Mayor, menor fiabilidad, como queramos, pero yo la verdad que he venido trabajando hace un montón con ChatGPT, con Gemini. Bueno, vos me enseñaste unas nuevas también, Luis, que hemos estado explorando, y la verdad que la fiabilidad y la capacidad que tienen es infinita, podría decir. Entonces, Ahí, hay que sí, resignificar un montón de cosas, ¿no? Claro. yo creo que los cambios, si uno no trabaja en función de ser proactivo, es decir, de construir los cambios, o como en prospectiva decimos, ser preactivo es prepararse para el cambio, proactivo es construir los cambios que uno desea. Lamentablemente el cambio, la evolución se impone. Es decir, acá lo que se tiene que hacer no es adaptar los viejos modelos o antiguos modelos de enseñanza a las tecnologías. Es decir, enseñar de la misma manera que veníamos enseñando, nada más que ahora lo hacemos utilizando inteligencia artificial. Como antes, Bueno, primero el- incorporamos la calculadora, después incorporamos la computadora, primero incorporamos la virome, después incorporamos la calculadora, después calculamos la, la computadora, ahora la inteligencia artificial. Pero si seguimos enseñando con la misma mentalidad, el mismo paradigma, en realidad acá se produce lo que siempre decimos, que ya un pensador argentino, Horacio Godoy, lo decía, se produce lo que se llama el síndrome usted, que es el uso subdesarrollado de tecnologías desarrolladas. Entonces, lo claro, subdesarrollado no es la tecnología, es nuestra mentalidad. Entonces, no es adaptar las nuevas tecnologías, en este caso la inteligencia artificial generativa, si quieres, a nuestros viejos modelos de enseñanza, sino al revés, modificar nuestra forma de enseñar, llevar al centro del aprendizaje al alumno, al aprendiz, a la persona que tiene que desarrollar su potencial, y si es con nuevas tecnologías, mucho mejor. Pero las nuevas tecnologías tienen que ser herramientas, con todo lo inteligente, entre comillas, que sean, son herramientas. Y lo que el futuro trae, o la educación del futuro, es cómo hacemos para no volvernos robots, para no volvernos herramientas, para no volvernos un ser que solamente ya ni siquiera piense porque la inteligencia artificial te resuelve todo. ¿Cómo hacemos para que ese profesor deje de ser un depositador de información, ni siquiera conocimiento, en la mente de un chico, de un adolescente o de un profesional, en la estructura dato, información, conocimiento, y empiece a tratar de sacar de él sabiduría? Es decir, pasar de ser un depositador de conocimientos y de información a ser un mentor, un guía, una persona que va a facilitar el desarrollo humano, es decir, y para eso no la parte más técnica o tecnológica que se viene facilitada, al menos en las dinámicas de rutinas, sino cómo hacemos para promover la innovación, la creatividad, el pensamiento crítico, la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual, las dinámicas autoorganizativas, cómo le ayudamos a superar sus estrechos modelos mecanicistas para entrar a ver a que tenga una visión más sistémica. sí, sí. Entonces, es ahí donde tiene que apuntar la educación del futuro. Los chicos aprenden solos, ya lo vimos hace 30 años atrás. Ustedes les tiraban las condiciones de posibilidad. ¿Qué es lo que pasa en el jardín de infantes? Les dejas todos los juegos en el piso y el chico solo construye su mundo. Cuando llegamos nosotros a la educación primaria, le dejábamos el Word, el Excel, el multimedia, y ellos construían sus proyectos. Cuando llegamos a la secundaria, generaron proyectos de mayor calidad, buscando resolver problemas reales. Nunca le dijimos lo que tenía que hacer, simplemente le acompañamos, le generamos el ambiente de aprendizaje, el ecosistema que incorporaba
soluciones a medida que va creciendo, cada vez más reales, de la vida real. Hoy Japón, por ejemplo, está trabajando en la sociedad 5.0. Japón en la sociedad 5.0, que es a la que aspira a llegar, supuestamente está en la sociedad 4.0 del conocimiento, ahora quieren llegar a la sociedad del bienestar, con el uso de la tecnología en favor del ser humano, quieren resumir todas las materias que se enseñan en la escuela a 4 o 5 nada más. Y que esas Ujú. 4 o 5 tienen función, por un lado, del bienestar, del desarrollo cívico, del desarrollo ciudadano, de que aprendan a convivir, a trabajar en proyectos comunes, de aprender a hacer, y por otro lado, un fuerte desarrollo en ciencia, matemática, tecnología, programación, si querés, idiomas incluso, es decir, razonamiento, por una exigencia de lectura, lectura comprensiva, porque si no, por otro lado, la inteligencia artificial, con los avatares, con estos agentes personalizados, va a ser de una ayuda extraordinaria. Bueno, ahí, en Pero ese es sentido, alguien que ahí medie en cómo hacer funcionar esa inteligencia. Sí, te contaba la otra vuelta que tengo fue cliente mío, son clientes nuestros de consultora, que están trabajando bajo una línea corporativa para trabajar en el mindset de la gente para asumir a la inteligencia artificial, al ChatGPT específicamente, como un compañero de trabajo, o sea, que lo puedan ver como, y sentir como un compañero de trabajo. Em, bueno, hay muchas cosas ya casi ahí. Quiero conectar el mundo de la educación eh, y el aprendizaje con el mundo organizacional, porque cuando nosotros escuchamos en la actualidad, sobre todo acá en Argentina, que no hay talento, no hay talento, ¿no? Esto es muy común en el mundo de los recursos humanos, que no hay talento, no hay talento. No es que no haya gente que no quiera trabajar, o sea, la gente quiere trabajar. Lo que pasa es que no está, o hay un gap muy grande entre lo que sabe el talento, lo que tiene el talento y lo que necesitan las organizaciones. Entonces, cuando vos que buscas a alguien, largás una búsqueda, hay 400 o 500 postulantes para una búsqueda. Ahora, históricamente han quedado desde hace ya 10 años, por lo menos un 2% que más o menos aplican. Y cuando hablamos de que no hay talento, es porque ese desfasaje, ese gap, se hizo tan grande entre lo que produce en la universidad y lo que realmente necesita el mercado, que realmente es muy difícil encontrar gente que pueda ir a trabajar a una organización. Y ni hablar de lo que dijiste recién, la educación, educación financiera, educación para emprender o aprendizaje para emprender. O sea, las universidades son, por lo menos donde yo estudié, sobre todo en la pública, por ahí la privada me dio otras herramientas, pero, y de hecho hoy se está estipulando, ¿no? Pero esto de generar el espíritu emprendedor, ¿no? No, nosotros éramos tiradores de currículum, o sea, salía a tirar currículum a ver quién te toma. Pero la verdad es que, digo, el mundo cambió tan rápido, va a seguir cambiando tan rápido, que cuando produzcamos los profesionales que estamos educando o que están aprendiendo acá y se encuentren con el mundo del laboral, el mundo del servicio, de crear valor, de generar ingresos, van a tener un gap muy grande. Entonces, digo, o hacemos algo realmente o estamos formando personas para el siglo pasado. bueno, fíjate, yo creo que ya en Europa, Estados Unidos, en los consorcios, grupos de universidades que se reúnen, este es un tema muy preocupante, que es lo que decís vos, entre la propuesta de un cambio en un currículo, en una formación y su efectiva realización en las aulas, en los alumnos, a veces llevan 5 años. Hoy, 5 años es una generación. Tal Entonces, cual. quiere decir que la base formativa es necesaria, pero como vos decías, las empresas hoy requieren ya a una persona formada en lo que la persona sabe
y es aquello que lo hace empleable, el concepto de empleabilidad, es decir, aquello que la persona sabe que a la empresa le interesa. Por eso, más allá de la formación académica que uno pueda tener, fíjate vos que hoy ya empiezan a aparecer, ya han aparecido en muchas partes del mundo, lo que se llaman las microcredenciales. Es decir, Claro, sí, 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 las totalmente. microcredenciales, que son certificados digitales, la Ujú, microcredencial te certifica en una habilidad. Vos sos un programador de Python, vos sos un ujú, excelente, no sé, eh, persona que trabaja en determinada herramienta de inteligencia artificial. Entonces, te certifican en esa habilidad con una microcredencial digital que va a aparecer en tu perfil de LinkedIn, va a aparecer en el... Pero a su vez, empiezan a aparecer los que se llaman los Comprehensive Learning Records, que vienen a ser como los registros digitales que vos vas juntando, reuniendo, y que le dicen a quienes vean tu perfil en las redes sociales cuáles son las habilidades certificadas por organizaciones académicas, empresas o de cualquier tipo. ujú, Entonces, sí, hoy ya no es, porque claro, al entrar en la virtualidad y en la globalización, la referencia de otra persona o de otra empresa pasa a ser relativa, porque a lo mejor requiere una habilidad tuya en el otro lado del mundo. Por lo tanto, tus ujú, referencias son desconocidas. Pero tal si vos cual. estás con una microcertificación avalada internacionalmente, es decir, las microcredenciales, las certificaciones digitales, y eso es lo que hoy las empresas empiezan a ver. Y esa certificación no necesariamente viene de la educación, digamos, formal, de una academia, de una universidad. Puede ser de una empresa, Ujú, puede ser exacto. de una eh, organización educativa, como han aparecido ahora montones de, entre comillas, escuelas y academias que enseñan inteligencia artificial y sobre todo inteligencia artificial generativa, programadores, prompt engineering, etcétera, etcétera. Es decir, estas novedades que vienen a una velocidad galopante, cuando uno llega y entra a la universidad, aunque sea una universidad tecnológica, se da cuenta de que está entrando al pasado, no al futuro. Sí, sí, totalmente. Bueno, ahí, Aunque existan islas dentro de esa diversidad que están en el futuro, pero sí, sí, dependen sí, de la capacidad, voluntad y dinamismo de las personas y no de la estructura burocrática académica. exactamente, exactamente. Ahí vamos a traer un par de comentarios que me gustaría traer. Bueno, ahí Laura Cés Barbosa dice, ¿qué tal Laura? ¿Cómo estás? Dice qué interesante conversación. Urania Flores de Cruz Freitas, de Brasil, dice, Hola, puede Urania. ser de una organización del tercer sector, tal cual. El tercer Tal sector cual. vino a dar solución a esto, no vino a aportar una solución a esto que estamos diciendo. Y bueno, a ver, Luis, nosotros estábamos hablando de esto. Nosotros creamos la escuela de coaching, tú te acuerdas, ya por el año 2007, cuando el coaching era todavía era educación informal, era, digamos, las escuelas que iban emergiendo eran porque iban surgiendo muy informalmente en aquel momento. Nosotros la creamos y estuvimos hasta el 2014. Hoy se llenó de coaching, ¿no? Por todos lados, escuelas por todas las certificaciones de todo tipo, universidades de todos lados. Pero nosotros cuando empezamos con el coaching, allá por el 2006, 2007, era una disciplina informal prácticamente. Y nosotros creamos la escuela de coaching, nos hicimos alianza y empezamos y trajimos coaches de afuera y nos fuimos formando y hicimos, digamos, fuimos pioneros acá, ¿no? Pero digo, eh, yo veo la solución por ahí, no veo mucha más solución por otro lado, aunque sí debo decir que yo lo que también veo, digamos, es que nosotros, en general, no se provee un cambio en el mindset. Yo voy a insistir con esto, salir de centrarme en el educador
para concentrarme en el aprendedor, en el aprendizaje o en el sujeto de aprendizaje. Porque, y eso creo que sí las organizaciones han avanzado mucho más, las organizaciones privadas, que el sector educativo público. Y en general el sector educativo, pero la educación, la empresa, el mundo de la empresa, como digo, nosotros por lo menos podemos innovar mucho en aprendizaje, podemos innovar mucho en propuestas que se escuchan más o se escuchan menos, te los aprueban, otros aprueban, pero por lo menos podés ir incorporando innovación. Nosotros hemos tratado de incorporar innovación en el mundo de la educación y la verdad que ha sido muy, muy difícil. En el mundo de la educación pública ha sido muy complejo. No hemos podido, de hecho, no hemos tenido éxito con la educación pública en generar innovaciones. En la educación privada sí. La educación privada es bastante abierta en ese sentido. Yo he tenido éxito en incorporar, en machar sobre todo, hacer alianzas. Por ejemplo, hicimos una alianza hace poco con la Universidad de Aconcagua, el Centro de Emprendedores y el IADEF, que es el Instituto Argentino de Empresa Familiar, del que formo parte, para desarrollar el espíritu emprendedor en los jóvenes y trabajar con este, aquellas segundas, terceras generación de empresas familiares. Pero bueno, después las iniciativas en el campo de la educación pública siempre, o lo que veo yo, que quedan ahí y van muriendo de a poco. Dice Urania, donde haya educación, clave es educación en futuros. Totalmente de acuerdo, Urania. El futuro, como dice siempre, estamos haciéndolo hoy, ¿no? O sea, no hay forma Sí, de hacerlo. lo que pasa es que en ese futuro que está emergiendo hoy aparecen también ciertos riesgos, ciertas dificultades que hay que ver. Es decir, la irrupción de la inteligencia artificial en nuestras vidas lleva a que pensemos que va a solucionarlo todo, cuando en realidad eh, no deja de ser una tremenda herramienta que tiene sus riesgos, tiene sus problemas éticos, como cualquier herramienta. Es decir, con cualquier herramienta uno puede hacer el bien o el mal. Está en la voluntad de quien ejerce la acción sobre esa Ujú. herramienta. Y en ese sentido es donde, como vos decías, hoy hay que volver a las universidades, a las escuelas, a los ámbitos de enseñanza-aprendizaje más ágiles. Es decir, aquello que la organización, la empresa tiene que hacer por imperio de las circunstancias, si quiere sobrevivir a la aceleración de los cambios, a la competencia, a la irrupción de la globalización, lo tiene que hacer también la educación. Entonces, si hoy existen plataformas como Meet, como Coursera, como la Khan Academy, la Academia Khan, que es una academia que existe en Oriente, que incluso está en castellano, que ofrece herramientas para profesores, donde vos podés incorporar tu clase, tus alumnos, y donde apuntan ahora a crear un agente educativo para cada alumno personalizado con inteligencia artificial y de manera gratuita. Solo cualquiera que se anote en la Academia Khan se anota como profesor, arma su aula, tiene sus materiales. Ellos quieren que cada alumno a nivel global aprenda siguiendo el ritmo con la colaboración de un, como decimos últimamente, un polímata artificial, que es ese agente. Polímata en griego era aquel que sabía muchas cosas. Pues hoy el agente de inteligencia artificial sabe de todo. Tiene toda la Wikipedia, más todas las Wikipedias que todavía no hemos inventado, también ya la inventó. Es De decir, acuerdo. por lo tanto, puede ser de una ayuda fenomenal. Y sobre todo puede ser de una ayuda fenomenal en la medida en que existe el ser humano, el mentor, que guía a esa ayuda fenomenal para que ese alumno, de acuerdo a su ritmo, desarrolle su potencial, sus capacidades. Y sobre todo, digamos, luche contra un fenómeno que se está dando, que es lo que se llama el analfabetismo funcional. Es decir, los jóvenes,
con las redes sociales, con el TikTok, todo, leen, pero no entienden lo que leen, no comprenden. Es decir, son reproductores de contenidos que ni siquiera procesan. O sea, como lo escucho, lo digo. Y resulta ser que el formador de ese joven, de ese niño, es su celular, no es su escuela. A la escuela va a cumplir con las normas, es decir, a leer, estudiar, una evaluación totalmente fuera de época, totalmente memorística, y en el mejor de los casos, zafa. Y si no, como decíamos antes, se la lleva a marzo, le van a tomar la unidad en la que falló y pasa. Pero su formación, su mindset, su mentalidad está siendo formada en un analfabetismo funcional por las redes sociales. Entonces, en lugar de desarrollar esa persona, la estamos vaciando de contenido, porque el contenido está puesto afuera. Entonces, es ahí donde la educación del futuro tiene que empezar a hacer fuerza, o sea, tiene que empoderar a ese estudiante, transformarlos en un co-creador del futuro, y no en un mero receptor, transmisor, reproductor, porque para eso va a estar la tecnología, para eso va a estar la inteligencia artificial. Y en ese sentido, desarrollar las capacidades, valores e inteligencia del mentor es tremendamente importante. Bueno, ahí a mí mientras voy hablando se me van viniendo algunas cosas a la cabeza y también ver, digamos, creo que una pregunta que tenemos que hacernos es cuánto le importa al sistema mayor que la gente realmente se eduque y sea libre para decidir y sea libre para hacer, ¿no? ¿Cuánto le importa a un gobierno, a sí, a un sistema mayor político, que la gente realmente pueda decidir y pueda tener pensamiento crítico, pueda decidir acerca de su libertad? Y esto que acabas de decir vos, que yo coincido con vos, digamos, la educación, el aprendizaje, y vuelvo a ponerme en el lugar del aprendiz. El aprendizaje va a la singularidad total. O sea, yo tengo mi forma de aprender, quiero aprender, tener un avatar personalizado sería lo mejor porque voy a tener mis ritmos. Eh, digo, en la singularidad, así como digamos, tanto hablamos de la diversidad, la contracara de la diversidad o lo necesario para que haya diversidad es la singularidad. Por lo tanto, ahí yo veo que va el aprendizaje, a una singularidad total del aprendiz, a mis ritmos, mis capacidades, mis intereses, que eso es crucial, mi importar, mi talento natural. O sea, si yo, hay mil de estas anécdotas, ¿no? Si yo tengo a mi hijo que es muy bueno para pintar, ¿y por qué lo quiero sacar de ahí y meterlo a hacer matemáticas? Si es bueno para pintar, su talento natural está allá. O sea, en el arte. Está bien, tendrá que aprender matemáticas, pero ya no voy a poner el foco ahí. Voy a poner el foco en que desarrolle donde está su talento natural, ¿no? Fíjate vos Bien, que en la Fundación de Dubái para el Futuro, que están a la vanguardia de todos estos estudios de futuro, produjo un informe que se llama Global Trends 5.0 del año 50. Y dentro de eso, un informe especial dirigido a los jóvenes, a las futuras generaciones, que también está dentro del Pacto de Futuro de Naciones Unidas, la preocupación por las futuras generaciones. En ese informe hay varios aspectos, pero hay dos que me parecieron de mucho interés. Uno es crear, ya estamos hablando de una educación planetaria, es decir, formar ciudadanos que trabajen para mejorar al planeta. Es decir, al planeta, ¿qué quiere decir? Ciudadanos que superen las diferencias ideológicas, que superen diferencias de cualquier tipo. Y en ese sentido, ellos impulsan lo que se llaman
generar escuelas de sabiduría. Ujú, Recordemos que sabiduría, saber, viene de sapere, y sapere viene de saborear. Es decir, hoy la inteligencia artificial te va a aportar mucho dato, mucha información, mucho incluso conocimiento, pero no mucha sabiduría. Porque la sabiduría es la inteligencia experimentada, hecha ujú, carne. Es lo que exactamente. de ahí va a salir la intuición, la imaginación, la creatividad. Es decir, la, la inteligencia artificial puede hacer música, puede hacer cuadros, pero probablemente no tengan el alma del artista que uno escucha en la música y ve en la obra. Entonces, lo que se empieza a buscar es tratar de generar esas escuelas de sabiduría donde la inteligencia y la racionalidad ya no son suficientes para llevar adelante el desarrollo potencial y donde se incorpora el amor por el otro, el amor por la naturaleza, el amor por la sociedad, la búsqueda de un desarrollo para todos, lo que se llamaría compasión. Y curiosamente, cuando esa sabiduría se aplica a actividades prácticas, ya desde los griegos se llamaba prudencia. Por eso se le Mm, decía que el prudente era el sabio. ¿Y quién es el prudente? El que actúa con rectitud, el que hace lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer sin que le digan lo que tiene que hacer. ujú, Entonces, y lo otro que me llama la atención es que empiezan a poner una cosa muy interesante que es, que siempre lo hemos dicho, pero que ahora se vuelve cada vez más importante, que es la formación, la educación para toda la vida y durante toda la vida. ujú, Entonces, generan proyectos que serían, dan vuelta la idea, fíjate, es pensiones para jóvenes y prácticas para jubilados. Fíjate vos qué loco lo que voy a decir. Pensiones para joven, ¿qué es? Estimular al joven para que encuentre dónde y cómo desarrollar su potencial. En ámbitos ujú, donde el gobierno debería incorporar la tecnología en los ámbitos educativos. Hoy, la Dirección General de Escuela ha generado aulas virtuales, la Universidad de Cuyo está haciendo un hub con una organización europea para las políticas públicas, para hacer un hub de inteligencia artificial en Argentina, en Mendoza, con un proyecto de 3 años, etcétera. Yo les deseo la mejor de las suertes, pero insisto, hay que ver con qué mentalidad lo estamos haciendo y cuánto de prospectiva y previsión estamos poniendo en ello. Dios quiera que les vaya muy bien, pero a quienes nos dedicamos a trabajar en la perspectiva nunca nos llaman, pero siempre hay alguien dispuesto a traer algún producto internacional para llevar adelante las políticas públicas de la provincia de Mendoza. En fin, espero que les pase y que les vaya todo de la mejor manera posible. no Entonces, solamente eso, yo tengo un concepto y un bueno, concepto no es una crítica, disruptivo. pero bueno, llevamos Disruptivo, para 20 mí años, siempre son los mismos, para mí siempre son los lle- mismos. llevamos 20 años Así, en la universidad y la universidad no nos pregunta a nosotros, pero en fin, de todas maneras, a mí siempre son los mismos. Pero bueno, este, eso es. de todas maneras, lo que quiere decir, pensionar a los jóvenes, ¿qué quiere decir? Entre comillas, ayudarlos a encontrar su desarrollo, su potencial, acercarles las condiciones de posibilidad, más allá, ser inclusivos realmente y no en la narrativa. Ujú, Y por otro lado, generar prácticas para los jubilados. Es decir, porque una persona a la edad mía tiene una capacidad para seguir trabajando, seguir pensando, seguir produciendo, seguir colaborando. bueno, te cuento Eso es ahí una educación para experiencia. toda la vida. Sí, Te cuento una experiencia. Yo trabajé un par de años en el Grameen Bank, que era una réplica del Banco de los Pobres que había creado Yunus. así Y es. me acuerdo que en su momento, yo estoy hablando del año, antes de crear la consultora, fue en el año 2005, 2006, y me acuerdo que en esa época JICA, digamos, la agencia de cooperación japonesa,
nos mandó una asistencia técnica de un jubilado japonés que venía, que venía a hacer asistencia técnica a la fundación, en microcrédito y en organización de tercer sector, del tercer sector. Y bueno, para nosotros era una novedad porque era esto, era que el jubilado pudiera volcar toda su experiencia, toda su sabiduría, asistiendo técnicamente a una fundación, no a una organización sin fines de lucro. Nosotros tuvimos 3 o 4 meses, estuvo esta persona acompañando la dirección, ahí, eh, la dirección que estaba acá en Mendoza, ¿no? de la réplica. Me gustaría leer algunas cositas que han compartido acá. María dice, también está el problema de la economía de la atención. Dice, lo sumo. Y después dice Enrique, desde Colombia, es importante ver que las políticas públicas reactivas de los estados atan de manos a las universidades formales y sus títulos tradicionales versus instituciones formales e informales y sus rápidas certificaciones. Tal cual, sí, sí. Así es. Es que eso es lo que sucede, ¿no? Pero también hay que decirlo, porque esto yo lo he visto, que muchas de las universidades públicas terminan siendo reductos políticos, donde también el status quo no se quiere mover. Entonces, es más, hay carreras, podría decir una que estoy pensando ahora, que la única salida que tiene es pública. No hay otra salida. No hay salida en el empleo privado. Es, es cierto también, Gustavo, que el, el no trabajar sobre los docentes, sobre, digamos, la, la capacidad humana del docente, el no contenerlo, le quita ganas de aportar más. Hoy, Ujú. los recursos gratuitos que hay en el mundo virtual en materia educativa para todos los niveles es inconmensurable. O sea, hoy no podemos Totalmente. decir que no tenemos acceso a la información, al conocimiento. Hay Bueno, una pero gran cantidad. Sí, sí, mirá esto que, perdón que te frene, porque esto sí. es a mí algo que lo veo constantemente. Cuando voy a trabajar a una organización y estoy con un equipo trabajando, una de las cosas que primero pregunto es, ¿cuánto hace que no hace una capacitación o se forman? Y muchos contestan 5 años, 6 años. A ver, acá hay algo muy importante que tiene que ver con el mindset personal. Que si la empresa no te forma, si la empresa no genera esos espacios de aprendizaje, si la empresa no tiene esa conciencia, no tiene el presupuesto, lo que sea, no podés dejar a ver, tu vida, si queremos decirlo, tu vida profesional, laboral o como sea, a merced de eso que no está haciendo la empresa. Vos tenés que buscar tu formación. Y hoy hay gratuito, hay millones, hay acceso al MIT gratuito, si queremos. ¿Ya? Hoy podés certificarte casi en cualquier cosa gratuitamente. Es más, la UNESCO sacó el año pasado los marcos de competencias de inteligencia artificial para los profesores, el marco de competencia de inteligencia artificial para los alumnos, la guía de inteligencia artificial generativa en educación e investigación. Por ejemplo, el World Economic Forum sacó todo el rol de la inteligencia artificial en la educación 4.0, para nombrarte algunos. Nosotros hemos trabajado con Teach the Future, que es una organización americana que trabaja con los niños desde la más tierna infancia, inculcando las habilidades anticipatorias. Es decir, UNESCO tiene cátedras por todos lados y todos esos recursos están a disposición del profesor o el maestro, pero el maestro está formado para que solamente trabaje con lo que le dan, no con lo que él encuentra o busca. Y Ujú. al niño ya no es suficiente Olvídate, aprender con lo que le dan. Porque el niño tiene ya un chat GPT o lo que se llame ¿tiene en su acceso? celular, tiene una plataforma y tiene una aplicación que le da todo lo que la profesora maestra intenta enseñarle, si ella lo está aprendiendo. Entonces, entramos en un mundo donde hay para ir resumiendo, porque veo la hora,
Hay Sí, sí, sí. Vamos cerrando. cuatro o cinco tendencias que quiero definir. Primero, que entramos en un mundo de lo que sería la pedagogía sin fronteras. ¿Qué es Ujú. pedagogía sin fronteras? Es la adaptación constante de los sistemas o ecosistemas de enseñanza-aprendizaje a las nuevas tecnologías, es la incorporación día a día. Segundo, eso lo transforma en pedagogías que son muy activas, que van cambiando. No es enseñar lo Exacto. mismo que el año pasado o que lo hace 10 años atrás. Esto cambia. Esto lleva también a otra tendencia, que es la personalización del aprendizaje. O sea, no puede Ujú. haber una maestra, un docente, un profesor para 30, 20 o 40 alumnos. Y ahí viene la incorporación de la tecnología para poder trabajar en esa individualización. Ujú. El Exacto. otro tema que hablamos, resumamos, la formación a lo largo de la vida y la aparición de todo lo que son las microcredenciales, los certificados digitales. Es decir, lo otro, todos los recursos que decíamos recién que los docentes tienen a su disposición potenciados con la inteligencia artificial. En un mundo de alfabetización digital creciente, acelerado y con todos los riesgos potenciales, donde no basta decir vamos a regular la inteligencia artificial, hay que trabajar con ella y ver de qué manera cohabitar, convivir en esa acelerada carrera hacia la hiperinteligencia, o sea, la superinteligencia. Pero más que Ujú. nada, es una educación de escuelas de sabiduría dirigidas a desarrollar el potencial humano, lo que nosotros en los lives de talento llamamos ese potencial de esa espiritualidad no religiosa que trasciende el conocimiento y que lleva a desarrollar la experiencia, a desarrollar la sabiduría. Es decir, y sobre todo es en ese momento cuando uno se compromete con la sociedad que te rodea y con el medio ambiente en el que vive. Solo así podemos dejar un mundo mejor que el que encontramos a las futuras generaciones. Pero no voy a agregar nada más, porque me parece que este cierre es espectacular. Digo, con estas macro tendencias. Quiero comentarles que este es el primer live de conversaciones disruptivas enfocadas en educación, lo cual vamos a traer también, obviamente, las habilidades del futuro y todo lo que viene, lo que vemos nosotros, que en realidad habilidades del futuro que hoy ya deberíamos estar incorporando, ¿no? Así es. Este, pero nada, despedirte, Luis, agradecerte por estar acá, gracias a todos los que han estado. Eh, Esperamos que les haya gustado. Gracias por la participación. Esperamos que lo compartan. Creo que esto es un tema en el que todos nos tenemos que meter. Todos tenemos que poder poner nuestro granito de arena para eh, hacer un vuelco en el sistema educativo y pararnos cada vez más en, en quién necesita aprender y lo que debe aprender o lo que quiere aprender, ¿no? Así que, y lo que necesita el mundo, claro. Así que Luis, ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias. Debemos formar Y líderes conscientes, portadores de futuro. Ahí portadores de tenemos que futuro. apuntar. Exactamente. Portadores de Un un buen abrazo enorme. futuro. Nos vemos. Depende de nosotros. Luisito. Un Chao. abrazo. Chao, chao, Un Luisito. abrazo enorme. Nos vemos todos. Gracias.